tal? ¿Cómo están? Qué gusto, una muy buena noche, bienvenidos a Área Grande. Jugó la selección guatemalteca de fútbol, sacó el resultado y creo que va encaminada esta selección a clasificarse a la siguiente ronda. Entiendo que Guadalupe dio la sorpresa también hoy al empatar con Canadá. Sandy, buena noche, qué gusto. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo está? Una buena noche. Walter, amigos en casa, gracias por acompañarnos una vez más en Área Grande. Y sí, creo que con muy buenas sensaciones, quizás unos primeros minutos difíciles para la selección nacional, pero termina llevándose una victoria importante. Por ahí, Pedro, quizás esperaba un poco más abultado el marcador por lo visto en el partido y porque quizás más adelante en este tipo de competencia, pues siempre los goles van a poder hacer diferencia. Pero bueno, buen resultado para la selección. ¿Cómo le va, Walter? Buena noche. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sandy, ¿cómo le va? Amigos, bienvenidos, listos para comentar a la selección guatemalteca que hoy obtiene un resultado que es importante. Ya vamos a analizar lo hecho en ese compromiso, pero lo importante era justamente arrancar con victoria y así se dio para la selección nacional que ha ganado 1-0, Pedro. Correcto, vamos entonces a analizar las alineaciones. Empezamos con la del azul y blanco, la selección guatemalteca de fútbol. Este fue el 11 que utilizó Luis Fernando Tena. Lo manejamos acá hace buen tiempo. Ayer el mismo Luis Fernando Tena generaba la duda sobre Nathaniel Méndez Lain. Es para despistar el enemigo. Yo creo que fue para eso, sí, porque hoy lo coloca de titular. Siempre he dicho que Tena es coherente, así que pues son de esas cositas que creo que cuando estás frente a él vale la pena preguntarle. No para desafiarlo, sino para saber cuál fue la idea o que si realmente le convenció al día siguiente luego de las declaraciones. Nico Heigen en la portería, José Ardón, Nicolás Amayoa, José Pinto, Carlos Mejía, Aarón Herrera, Rodrigo Sarabia, Rubio Rubín, que pues estuvo entre algodones en el juego y terminó muy poquitos minutos, yéndose, ¿verdad? Alejandro Galindo, Óscar Castellanos y Nathaniel Méndez Lain. Le pregunto a mis compañeros antes de ver la alineación del conjunto cubano. A ver, Sandy, empiezo con usted en el tema del 11. Pues es el que venimos manejando aquí desde semanas atrás, ¿correcto? Es correcto, Pedro. Nos anticipamos, yo diría que por bastante tiempo a presentar esa probable alineación de lo que creíamos podría ser el 11 tipo de Luis Fernando Tena y qué bueno que se reitere y se repita para que coincida con la información que en el día a día estamos nosotros. Eso por un lado. Por otro, creo que pues lo que decía Tena respecto a Méndez no era mentira, obviamente, ¿verdad? Creo que mucha razón tenía. Era un jugador que estaba sin actividad oficial. Él dijo no está para 90 minutos. Sí, y justo, ¿verdad? Porque lo sustituye al 70 y algo aproximadamente. Creo que cumple incluso con un poco más de los minutos que yo me imaginaba por las declaraciones de Tena. Sí me lo esperaba. Yo tengo que ser Pero también honesta. dijo, Sandy, perdón. Dígame. Dijo, no estoy claro si va de titular Exacto. o sale de la banca a colaborar con el equipo. Es correcto. Pero no está para 90. Sí, y se cumplen sus palabras. Yo la verdad, honestamente, sí me lo esperaba de inicio a Méndez. Creo que las mismas ansias que nosotros teníamos de verlo en acción con la selección, creo que también en el grupo como tal y por parte de Tena era un sentimiento que creo que todos teníamos en común. Y yo no sé ustedes, pero a mí sí me gusta este 11 y lo que también quiero destacar son las sustituciones. Hoy, a diferencia de ese partido contra Trinidad, si no mal recuerdo, hoy sí se vio diferencia con las sustituciones. Hoy sí hubo un recambio que también te diera algo en ese segundo tiempo. Claro. Creo que eso también me gusta y creo que sigue siendo un punto a sumar a favor de lo que se está viendo con Tena en esta selección. Brevemente, Walter, porque lo más importante es lo colectivo, pero obviamente la pregunta es obligada porque hoy debutó con selección nacional Nathaniel Méndez Lain. ¿Cómo lo viste? Hay que darle más partidos como para ver si marca diferencia. ¿Lo ves al nivel de los que normalmente juegan como extremo en selección? ¿Qué te dejó el debut de Nathaniel Méndez Lain? Bueno, varias cosas. Primero, creo que era muy certero lo que mencionaba el profesor Tena en relación a él, de que no estaba para 90 minutos. Así se manifestó en el partido, incluso fue una de las sustituciones. Eso como primera parte. Segundo, creo que hay que darle más partidos, Pedro. Creo que sí es un futbolista que puede generar diferencia. Para mí es importante lo hecho en el partido hoy. De hecho, es el jugador de la asistencia en el gol de la selección guatemalteca. Pero creo que hay que esperar a que se acople a la selección nacional y a que se vaya sintiendo cómodo con la azul y blanco. Creo que es un futbolista que puede dar aún mucho más para selección nacional. Yo considero que hoy, digamos, en lo que le vi, es un jugador que necesita más minutos con selección. Que en efecto, en ese lado físico, en el 1 contra 1, pues yo creo que ahí sí ganó Guatemala. Cuando tiene que enfrentarse el 1 contra 1
como hoy lo hizo con algunos jugadores de Cuba, pero ya en el término de que haga una diferencia, que es tal vez lo que nosotros esperamos de cada jugador que viene a unirse a selección y que no está en Liga Nacional, hay que entender que se lleva un tiempo para la adaptación, un tiempo para mostrar todas sus condiciones. Un juego, y ni siquiera completo, no te da tampoco un parámetro real. Hay algunos que aprovechan hasta los 5 minutos que están en el campo, claro, que debutan hasta con gol, sí, pero no todos hacen eso. Me parece que hay que darle un tiempo prudente y medirlo en el siguiente juego, porque creo que irá de titular cuando tenga que medirse ante la selección de Canadá, que eso ya es otra cosa. Vamos con la alineación de Cuba, el conjunto cubano, con todo y sus inconvenientes, Andy, con esas ausencias, pues al final la derrota fue por la vía mínima. Sí. Ante el azul y blanco. Aquí está la selección de Cuba: Arozarena, Méndez, Morejón, Piedra, Pozo, Hernández, Corrales, Sando Pérez, Ruiz y Paradela. ¿Qué le dejó Cuba? Brevemente, Sandy, para luego conocer los árbitros y posteriormente el resumen. Bueno, la verdad es que creo que los primeros minutos fueron para Cuba. Si tuviera que destacar a alguien en esta selección, creo que sería su guardameta. Creo que es en gran cantidad de porcentaje el artífice de que también la selección guatemalteca pues no consiguiera un poco más en el marcador. Luego de eso sí creo que es una selección que sigue siendo por lapsos del partido en lo físico, me refiero en la velocidad, que pueden siempre ser un peligro para cualquiera, pero que les hace falta todavía, creo que incluso más que lo que uno esperaba ayer. Y el árbitro en el juego, ¿le ayudó el VAR? Tuvo una, sí. No creo que estaríamos hablando de que no lo hubiera marcado. Yo la verdad nunca he estado tan de acuerdo con el VAR, porque a mí me gusta la naturalidad del fútbol con todos sus errores. No me miren así, hombre, no abran los ojos. Pero hoy sí, qué bueno que existe el VAR. Sí, cuando juega en contra de Guatemala, muchas veces decimos lo contrario. Shane Nation de Jamaica, el asistente 1, Siglar, el 2, Kerry Wilson, y el cuarto árbitro fue Randy Encarnación de Domingo. Creo que la que más destaco del guardameta cubano, hablando primero de Cuba, por supuesto, en el análisis, es esa que tuvo al iniciar el partido Galindo, que casi le termina saliendo un gol de chilena. Yo no sé si ustedes lo tienen en la memoria en esos primeros minutos, sí, que a lo mejor Guate no se vio tan bien, pero yo creo que desde ahí ya mostraba por lo menos seguridad en lo individual, pues el guardameta. Ahora en sí Cuba creo que sí necesita mejorar algunas cosas. Creo que creo que subestimó un poco lo que Guatemala iba a presentar hoy, y creo que una selección que, aunque le costó, ya hablando de Guatemala, Pedro Walter fue encontrando la valentía de encarar el partido, y sobre todo fueron creando conciencia de lo importante que era llevarse una victoria hoy. Sí. Lo importante para la competencia, pero para ellos propiamente, Pedro, lo que inyecta anímicamente el siguiente rival, llegar con una victoria, creo que al final termina sumando mucho, y se siguen viendo cosas positivas en la era de Tena. Ese gol que sale tras eso que siempre se escucha mucho en el fútbol, recuperación tras pérdida. Qué bien se ve Guatemala cuando, a pesar de perder el balón, la recupera rápido, y no digamos que el gol nace de una jugada así. Entonces creo que esas son las cosas positivas que se le sigue viendo a Guatemala con Tena, Pedro. Yo destaco también el hecho de ver claramente que cuando fallas un tiro desde el punto penal en un juego tan cerrado, porque estaban en ese momento 0-0, te puede jugar de los dos lados, para bien o para mal. Casi siempre cuando el azul y blanco no aprovecha esas opciones de ejecutar bien un tiro desde el punto penal, normalmente ya no le da para recuperar el paso, siguen pensando en lo que no tienen, más de lo que, pues, digamos, la misma presión del juego. Creo que en eso hoy la selección se vio bien, que lograron ir hacia adelante a pesar de haber fallado una opción con Darwin Lom desde el punto penal. Eso habla de que hay más carácter que antes. Y ante Cuba no había otra que ir hacia adelante y no estar pensando en iniciar el torneo con un empate. Yo sí creo que eso es algo que el mismo Tena ha trabajado, Walter. Eso de la personalidad, del carácter. ¿Cuántas veces Tena no habla del carácter? Bueno, siempre. Siempre. Habla de lo futbolístico, por supuesto, pero del carácter siempre. Creo que fue algo que él notó de inmediato en selección nacional, que por ahí el carácter no era parejo, era con algunos jugadores. Lo que sí es cierto también es que Darwin Lom es un jugador que la busca aunque la pierda. Sí. Tiene carácter. ¿Dónde está formado? En Estados Unidos. Claro. Ahí lo primero que te dicen es, no hay que darse por vencido.
No hay que pensar en lo que no tenés, sino en lo que podés lograr de frente. Eso es lo más importante. Y lo destacan como el jugador del partido. Sí, es que el gol lo pone en una vitrina distinta, no, pero ¿verdad? Se logró reivindicar. Sí, por supuesto, yo creo que es eso. Y creo que Pedro al final termina resaltando algo. Perdón, Walter, yo sé que tenía que hacer esta intervención antes que se me olvide, que esto se me olvide. Yo creo que Darwin Long, por eso siempre cuando vino a la Liga Nacional y hablábamos, incluso en algún momento acá entre nosotros salió la charla de ¿será el sustituto del pescado? Teniendo en cuenta lo que es el pescado para el fútbol y lo que sigue representando a nivel internacional también. Pero es que yo creo que en Long hay algo que lo hace diferente y es que tiene carácter y se la cree. Y es que no cualquiera regresa de un partido en donde sabía que ese era el gol para ir empezando a abrir el marcador. 3 puntos. Claro, en una competencia tan importante en el primer partido y lo hace rápido, pero es que yo creo que más allá de la gran asistencia de Méndez es lo que Long tiene aquí que lo hace diferente. Sí, y es buscar la portería, sí, y es buscar la portería siempre y creo que reponerse de adversidades como sucedió justamente en el partido, porque no es sencillo, como bien decía Pedro, levantarse después de fallar un penal en un partido que está tan cerrado. Creo que yo destaco eso, la actitud de selección guatemalteca, me gustó también el volumen de juego, porque Guatemala termina ganando 1-0, pero creo que el resultado no es justo en relación a lo que vimos en el partido. Usted, Sandy, manifestaba la que tuvo Galindo en el primer tiempo y el guardameta la termina salvando. Ese último cabezazo que vimos ya sobre la recta final del duelo, el penal que Guatemala termina errando. Y ahí hablamos de 4 oportunidades claras que tuvo la selección guatemalteca. Eso habla del volumen que fue bueno, sumado a la actitud de selección nacional. Por supuesto que hay temas a mejorar. Creo que la tenencia de balón en el medio campo es algo en lo que tendrá que trabajar el profesor Tena, porque por momentos se perdió el esférico, por momentos Cuba también generó jugadas de peligro y tuvo el balón hacia el marco de Nico Hagen, que son aspectos que seguramente ya verá el profe de cara a ese próximo partido ante la selección de Canadá. Sí, y que se empezó ganando y qué en ventaja, el torneo. Como le fue a Canadá, ¿verdad? Y a nosotros, que pues en los duelos directos nos beneficia, pero totalmente. Hoy Guatemala es primer puede clasificar lugar. Primero. Hoy es primer lugar. Es posible, después de lo que vimos. Se lo digo justamente por eso, hoy es primero. Sí, después de lo que vimos de Canadá, es factible que Guatemala pueda aprovechar eso que Canadá hoy dejó, que son los 2 puntos, logró el empate. Lo bueno es que empezó ganando la selección nacional en su primer partido. Eso era fundamental, porque ahora viene el juego ante Canadá y aquí cambian los papeles. ¿Cuál es la selección presionada en el siguiente juego? Canadá. Canadá. Si Guatemala hubiera perdido y Canadá hubiera ganado, que era, pues diría lo lógico que Canadá hubiera sacado hoy los 3 puntos, no fue así, entiendo. Sí. Estaría Guatemala más presionada de no haber ganado hoy y Canadá sí. Pero hablando de la realidad, creo que ese resultado le beneficia mucho a selección nacional. Pero también nos sorprende Guadalupe. Claro, y esto, Pedro... Nos sorprende Guadalupe. Bueno, se pueden dar muchas situaciones. Guatemala hoy es primer lugar y depende de sus propios resultados para clasificarse. Y creo que debe seguir siendo de esa forma. Guatemala debe de apostar, después de lo visto por Canadá ante Guadalupe, a ganar ese partido. La presión, como bien mencionaba Pedro, la tiene el conjunto canadiense. Pero también, si Guadalupe saca un buen resultado frente a la selección de Cuba, que en la teoría, después de haber visto ese empate frente a Canadá, pues es favorito sobre los cubanos. Y si Guatemala no le va bien con Canadá, ese último partido va a ser importante para la selección nacional. Pero Walter, las selecciones de la región caribeña, de CONCACAF como tal, nos están sorprendiendo. Jamaica, por muy poco, se lleva la victoria ante los Estados Unidos el sábado pasado. Sí. El Salvador no pudo ante su rival en turno, que fue también una sorpresa. Y ahora Guadalupe le saca el empate a la selección de Canadá, a la que fue el primer lugar de la fase de clasificación para el Mundial recién concluido allá en Qatar. Te dice que ese fútbol está avanzando. A ver, un juego decís, está bien. Segunda a lo mejor y es casualidad. Tercero ya te va cambiando el pensamiento. Yo sí creo que el fútbol caribeño está avanzando. Lo tiene que hacer, mejor en eliminatoria. Pero en Copa Oro normalmente sorprenden. Y hoy a mí me sorprendió lo de Guadalupe.
Veamos ahora si les parece. Gana Cuba y eso aprieta todo para la última jornada en el grupo D, porque va a pelear Canadá, Guadalupe y Guatemala por clasificarse a la siguiente fase. Pero hay que ir paso a paso. De momento creo que Guatemala lo hizo muy bien, saca el resultado que necesitaba, que es victoria, arranca con pie derecho esta Copa Oro y ahora pues a preparar ese partido frente a los canadienses. Sexta victoria de selección nacional en Copa Oro. Antes de esta participación sumaba apenas 5 triunfos. Estamos hablando que consigue su sexta victoria. Enhorabuena para selección nacional, abriendo con triunfo en esta Copa Oro. Normalmente los inicios para selección nacional en Copa Oro han sido complicados. Desde la primera vez que toma parte en este torneo, ya en el lejano 1991, se pierde en el debut ante Costa Rica. Y así le puedo citar que las cosas no le salen bien en el primer juego al azul y blanco. De hecho, hoy sí. Claro, de hecho, Pedro creo que nunca había arrancado ganando ¿No? selección guatemalteca en Copa Oro. Por eso te decía, es que no le va bien el primer juego. Sí, bueno. Y arranca con pie derecho. Buen partido para selección nacional y pues gran resultado que lo coloca primero en su grupo. ¿Y cómo queda entonces el grupo D? Y eso es bueno decirlo. La selección nacional, la que comanda Luis Fernando Tena, pues encabeza el grupo. Primer lugar para la selección nacional, 3 puntos más 1 la diferencia. El segundo puesto es para Canadá con 1 punto, 0 su diferencia. Guadalupe es tercero. Aquí es por orden alfabético, porque están en igual de condiciones Canadá y Guadalupe. Y luego en el cuarto lugar Cuba, sin puntos y menos 1 su diferencia de goles para el conjunto de Cuba. Y la próxima jornada de este grupo D, aquí ya viene un rival de mayor peso para la selección nacional. El primer juego será entre Cuba y Guadalupe. Hay que poner mucha atención a lo que ocurre ahí. Porque, a ver, ni siquiera me atrevo a pensar qué le conviene a Guatemala, ¿sabes? Sí. Porque si Guadalupe gana, complica. Sí, hace 4 puntos. Complica. Si Cuba gana, se mete a la lucha. Hace 3. Hace 3. Entonces te digo que realmente el empate es lo que veo es factible, aunque no me atrevo a decir que ojalá gane Cuba, ¿no? Porque se mete a la pelea, está complicado ese primer partido. Luego, en el choque de fondo, pues la selección nacional de Luis Fernando Tena a medirse ante Canadá. Si el azul y blanco logra un triunfo ante el conjunto de Canadá, la selección nacional estaría logrando su clasificación a la siguiente ronda, porque llegaría a 6 puntos. Sí, ahí se entendería. Ahí estaría clasificando. Pues, un empate lo mete a la pelea aún, una derrota lo complica. Usted hablaba de quién va a llegar ahora con presión en ese duelo de Guatemala ante Canadá. Pero ese detalle que usted acaba de agregar, ganándole Guatemala a Canadá en ese partido, pues lo estaría clasificando. ¿Eso es presión o motivación? ¿O tiene de las dos? Yo pienso que es algo que tiene que trabajar Tena y verlo como motivación. Claro. Quitar todo tipo de presión. Es que al ganar este juego ante Cuba, la selección baja presión, Walter y Sandy, porque empezó ganando. Es que cualquier selección en un torneo así como el de CONCACAF, no digamos Copa del Mundo, lo importante que he escuchado a muchos entrenadores decir, el primer juego te marca el destino. Claro. Y hoy el azul y blanco logra un triunfo y va encaminado. Entonces ante Canadá, para mí, debería ser total motivación. La presión es de Canadá hoy en día. Sí, yo comparto en ese comentario porque pocas veces tenemos la ventaja de arrancar un torneo así, ganando. Y creo que ejemplos hay muchos. Podemos ir a la Liga B donde estuvo Guatemala, que en su primer partido nos sorprendió el resultado y ahí empezaban las complicaciones para Guatemala, que luego alcanzó su clasificación. Podemos ir a lo que sucedió para la clasificación en el Mundial Sub-20, por ejemplo, donde igual se arranca perdiendo y luego se recompone todo y se clasifica. Pero arrancar ganando creo que te motiva y sobre todo pensando en que ganando el siguiente partido ante Canadá, que no es la mejor versión del conjunto canadiense, creo que Guatemala tiene todo para poderse clasificar en la segunda. Canadá va a ser otro, Sandy. Estoy de acuerdo. Canadá va a ser otro, la necesidad los hará jugar diferente. Puede ser que observemos la mejor versión de Canadá ante Guatemala. Sí, yo creo que Guatemala tiene que entrar a ese partido pensando en lo que es Canadá como tal.
no en que Canadá no tuvo el resultado que se esperaba ante Guadalupe. Creo que a partir de eso podemos pensar en un buen partido y no relajarnos en ningún momento porque pues ya se sumaron los primeros 3 puntos y porque a Canadá pues no le fue bien. Creo que hay partidos así y creo que eso fue lo que le pasó a Canadá. Yo creo y sigo pensando que Canadá es el favorito en el grupo. Sí, me mantengo en esa postura. Y Pedro toca un punto muy importante y qué bueno que Pedro lo toque y es justamente eso. La selección que hoy vimos de Canadá frente a Guadalupe va a ser muy distinta de la que veamos frente a Guatemala. Justamente por eso, porque ahora a ellos les tocó arrancar con pie izquierdo esta competencia y querrán enderezar el camino rumbo a la clasificación como primeros. Va a ser un equipo muy, muy distinto. Y Guadalupe no hay que descontarlo. Guadalupe le gana a Cuba, está metido en la siguiente ronda. Seguro. Entonces, bueno, estaría peleando, perdón. Llegaría a 4, pero si los resultados no son buenos para Guatemala en los siguientes 2 compromisos, incluido el duelo ante Guadalupe, puede ser diferente. Guadalupe, si gana, está dando un paso importantísimo para avanzar a la ronda siguiente. Tiempo de la pausa, volveremos para hablar de los equipos de Liga Nacional, también de la selección sub-23 de Rigoberto La Chulita Gómez. Entra a escena en el fútbol de los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe que se realizan en El Salvador. Vamos a hablar de esa selección, pero primero la pausa, estaremos de vuelta. Aquí están los convocados de La Chulita Gómez. Hay un tema con algunos, ¿verdad? Que están viendo la inscripción. Entonces, aquí están los porteros. Kenderson Navarro, está también David Aldana, ¿sí? Freddy Galvez, ya vamos con los defensas. Está Francisco López, Diego Santis, Diego Méndez, se parece a Pochettino, ¿verdad? Castañeda, también mediocampista, y Javier Estrada. Son parte de este grupo de La Chulita. Jonathan Franco, conocido también, Kevin Ramírez, mediocampista, Yeshua Urizar entró, quería nada más llegar a estar físicamente bien, lo terminaron llevándose. Denis Ramírez, volante, Figo Montaño, es de los que tiene que afinar este tema de inscripción, Jonathan Diegues, William Fajardo y Eric Lemus. Si se dan cuenta, muchos los conocemos por la selección sub-20. Sí. José Ochoa, delantero, al igual que Anderson Ortiz, Vidal Paz y Elmer Cardosa. Ahí está la línea de ataque de esta selección guatemalteca y el director técnico Rigoberto La Chulita Gómez. Grupo complicado, abre actividad ante la selección de Costa Rica. Pero muchos de estos nombres, por supuesto que los seguimos con la sub-20, pero que también tienen ya minutos en Liga Nacional. Hablamos de una selección, cuando uno ve el listado, con potencial. Claro. Con poco juego de fogueo, porque es que solo uno creo que tuvieron, y eso sí resta un poco a que puedan ya tener una idea clara. Y que Rigo tomó esta aventura, valiente Rigo, es una brasa caliente, le deseamos suerte desde ya, es un buen técnico. Y algo que escuchaba, me lo comentaban, es que algunos jugadores se habían dicho a lo mejor y no vamos. Otros, al saber que Rigoberto La Chulita Gómez tomaría las riendas de esta selección, dijeron, por el profe, vamos. Tiene muy buena relación con los jugadores y cuando un futbolista entrega eso por su entrenador, normalmente le va bien a un equipo o selección. Están muy unidos y le tienen mucho aprecio a Rigo y quieren respaldar la convocatoria de Rigo pues con resultados. ¿Cómo ven esta selección brevemente? Porque tenemos muchísimo material, Sandy. Bueno, Pedro, creo que usted lo explicaba. Ha sido o es para Rigo definitivamente un reto enorme. Creo que hay que reconocer la valentía en él de asumir este tipo de riesgos, vamos a llamarlo así, o de retos, más correctamente en el deporte, con una selección que armó y sin tener exactamente ese camino de preparación, ¿verdad? En ese aspecto creo que sí es complicado. Sí, el tiempo no contó con el tiempo de preparación.
con los partidos que seguramente se hubieran tenido que tener para ir preparando a esta selección y amalgamarla un poco entre ellos mismos, aunque la mayoría pues se conocen y muchos pues como usted decía vienen de jugar ese mundial. Así que lo único que yo puedo decir, Pedro, es que le deseo lo mejor a Rigo, a él y a sus seleccionados y que ojalá pues ese espíritu de armonía y de solidaridad que existe entre ellos se pueda ver reflejado en el campo. Totalmente. Walter, sobre este tema de la selección de Guatemala que dirige la Chulita, recordemos que estaba ese impasse en algún momento si Guatemala podía tomar parte o no en los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe en la rama de fútbol, por todo el tema que conocemos. Luego le dijo que sí, pues las autoridades que organizan el torneo futbolístico y en sí los juegos, y recordarás que El Salvador levantó la mano. Correcto. Dijo, no pueden porque no lo reconoce el Comité Olímpico Internacional y demás, y la respuesta fue, sí, participan. Hubo un impasse, pero hay que tomar parte en este evento. Por supuesto. Hay que hacerlo. No, por supuesto. Y no descarto una sorpresa de Guatemala. Sí, sobre todo porque más allá de que debido a esto que manifestabas, no se pudo contar con la cantidad seguramente de juegos amistosos que hubiera querido el cuerpo técnico y que seguro se los hubiera dado la Federación de Fútbol porque el apoyo ha estado siempre para los procesos de selección de edad limitada. Creo que más allá de esos inconvenientes y que pues prácticamente de último se confirma la participación de Guatemala, pues lo decías muy bien, Pedro, muchos de estos futbolistas tienen ese campamento con la sub-20, tienen el haber participado en la Copa del Mundo, varios tienen minutos en los equipos del fútbol nacional, muchos de los jugadores conocen a Rigoberto La Chula Gómez. Ahora las selecciones nacionales están trabajando todos bajo una misma metodología, bajo una misma idea de juego, con los profesores mexicanos, todos ellos dirigidos por el profe Tena. Es decir, ahora se está trabajando de otra forma en Federación Guatemalteca y creo que esto podría dar esa sorpresa de la cual manifestaba Pedro. Hablemos del Club Comunicaciones, el plantel crema en pretemporada. Estas son imágenes del trabajo de comunicaciones que están precisamente en ese trabajo físico. ¿Novedades en comunicaciones? Mire, yo creo que antes de que finalice esta semana, no voy a decir día específicamente mejor porque a lo mejor ni sucede así, pero yo sí creo que antes de que finalice esta semana, si va a llegar a Nangonó, se va a saber. Porque, ¿esta semana? Sí, yo creo que tendría que ser esta semana porque ya parece que la negociación está muy cerca de cerrarse. ¿Está recuperado, Sandy? Sí, realmente sí. Y de hecho, pues me decían que el contrato de Anangonó con el equipo allá en Ecuador vence mañana miércoles, ¿verdad? Sí, mañana miércoles. Entonces él prácticamente ya estaría libre, ya sería solamente de finiquitar algunos acuerdos con comunicaciones y regresar al fútbol guatemalteco, que parece sería la tendencia en más del 80%. Entonces puede ser que lo que yo diga después no suceda, pero esa es la información hoy. Hoy. Sí. Esta semana, según sus fuentes, sí. Esta semana es crucial para conocer si Anangonó retorna al Club Comunicaciones. Es correcto. Bueno, vamos a estar atentos. Estas son las imágenes, repito, un club crema que tiene que encarar la Copa Centroamericana de Clubes en el mes de agosto, tiene que encarar la Liga Nacional, en el último fin de semana de julio inicia el torneo Apertura, tiene retos importantes y creo que es uno de los equipos mejor conformados en la actualidad, que siempre va a estar ahí con posibilidad de pelear por el campeonato. Comunicaciones, Walter, sabemos que es un equipo que eso de que se le den tantos juegos en torneo nacional y torneo centroamericano, ya vimos que los supo manejar en aquella oportunidad cuando salieron ganadores de aquel torneo de CONCACAF reciente, hace un par de años probablemente, pero este club está para reclamar título, para batallar, para estar en la final otra vez. Sí, por supuesto, Pedro. Creo que ¿te parece el equipo a vencer después de Shela? Sí, es uno de los equipos a vencer sin duda alguna y como siempre para el inicio de cada torneo es uno de los favoritos por muchas situaciones. Primero, porque pues más allá de cualquier situación creo que siempre mantienen la base.
Se queda el director técnico, se quedan los futbolistas más destacados a lo largo de la temporada, siempre se refuerzan de buena forma. Ellos han anunciado refuerzos importantes de futbolistas que están en selección guatemalteca, otros como Anangonó, que se puede confirmar esta semana, ya lo platicaba Sandy, pues son jugadores que han sido comprobados en el fútbol nacional y que les ha ido bien con Comunicaciones. Siempre Comunicaciones es uno de los equipos favoritos y sin duda junto a Shela pues, y Municipal, porque siempre hay que colocar allá los rojos, son los 3 equipos a vencer en el fútbol nacional. Ponía yo a Shela primero porque es el campeón. Claro. Hay que respetar ese título. Municipal está en Tecpan, acelerando el trabajo, el equipo que dirige Sebastián Vini, que también tendrá gira en los Estados Unidos. Sí, es lo que se tiene contemplado, lo que ellos están pues planificando en el interior del Club Escarlata. Esas son las gira. imágenes. Sí, las imágenes del entrenamiento del día de hoy en Tecpan, Pedro. Bueno, y si ustedes dicen Comunicaciones va a regresar a alguien que ya jugó con ellos, ¿y qué tal si les cuento que Municipal puede ser que también? ¿Tú me cárcel? Sí. Es que, a ver, lo dijo usted, hoy sí, para esconder tus argumentos. Usted me arruinó. No, porque es que dijo de Anangonoy. Córtenle el audio a Pedro, voy a platicar yo sola. Muy marcado que si estaba relacionando la llegada de Anangonó con Comunicaciones y es delantero Municipal, seguramente la idea es retornar a Arce. Sí, está el tema de Arce que empezó a sonar ya bastante fuerte, que aparentemente también Arce estaría con toda la disposición de volver al club y obviamente pues las pretensiones que ha tenido Municipal de hacerse con los servicios de nueva cuenta de Roca, que creo que eso está desde un inicio, pero que sí, al contrario de lo que sucede con Arce, esto sí se ha ido diluyendo y dificultando un poco en el camino que se llegue a dar esa vinculación de forma oficial, pero lo de Arce parece que va muy en serio y parece Toma más que fuerza. Municipal sí estaría realmente analizándolo y con grandes posibilidades de que todo termine en final feliz para Arce y para Municipal. Sí, Sebastián Vini es claro, necesita opciones adelante. Le preguntaba yo a Sebastián, porque creo que cualquier entrenador lo primero que comienza a generar para sus ideas es cómo se parará defensivamente. Y él dice que es línea de 4, que así jugará con línea de 4. Fue claro en decir, hay momentos en un partido en que tenés que mantener 5 en el fondo, pero básicamente yo abro los juegos con línea 4 en el fondo. De ahí en adelante ya comienzo a ver otro tipo de movimientos, ¿verdad? Si jugar con un volante central y 2 interiores, 2 volantes, un media punta, 2 extremos y un nominal 9. Creo que está muy lejos que Municipal te juegue con 2 9s. Eso no creo que es factible ni vaya a ocurrir. Pero sí, Sebastián lo que quiere es reforzar mucho el ataque. Sí, y Otoniel Arce, pues ya lo mencionaba Sandy, puede ser una de las alternativas. Recordemos que él estuvo con el equipo de Malacateco en la temporada anterior. Jugó 12 partidos, anotó tan solo 2 goles y él se retiró por situaciones personales del equipo de Malacateco y que concluyera la campaña. Así que además ya en su momento estuvo con Municipal, es alguien que conoce muy bien la filosofía escarlata y puede ser una buena alternativa para el ataque de los rojos. ¿Y el defensa para cuándo? Bueno, esa pregunta no la tenemos tan clara, mejor dicho, esa respuesta no la tenemos tan clara, Pedro, pero sí, Municipal continúa buscando un defensor y ustedes recordarán lo que yo les dije, Municipal no termina de descartar si puede llegar en algún momento a hacer una negociación por Thales Moreira y esto hablarlo obviamente con Cobán. ¿Y todavía está? Sí. ¿Esa idea se mantiene? Sí, porque creo que prácticamente sería, la prioridad de Municipal es un sudamericano. Y creo que si esto no se le puede dar al Club Escarlata, pensaría en Thales Moreira. En Moreira. Sí. Escuchamos a continuación a Edgardo Fariña, panameño, defensa del conjunto Escarlata, que estuvo recientemente en ese torneo de promesas en Francia. Escuchamos al integrante del Club Municipal en su línea defensiva. Muchas gracias. Estoy bien, gracias a Dios. Me siento contento de estar aquí. He estado bien recibido por el equipo, se siente que el Municipal es una familia muy unida. Estoy contento de estar aquí. Bueno, la oportunidad se dio enfrentando a la selección mayor de Guatemala en un partido que se jugó amistoso, quedó empatado 1-1 y bueno, de ahí creo que me vieron y les gustó mi estilo de juego y bueno, aquí estoy. Bueno, yo creo que el Municipal ha visto mi agresividad, mi juego aéreo.
porque me caracterizo con eso y creo que eso es lo que vieron en mí y quieren que yo lo aplique aquí en el equipo. Bueno, para mí representa un paso más, salir de Panamá y experimentar cosas nuevas. Y bueno, toca hacer las cosas bien para seguir siendo llamado a la selección y seguir escalando. Bueno, el profe espera que pueda aplicar todo lo que he venido haciendo para que el equipo pueda salir campeón. Buen defensa Fariña. Vamos ahora con imágenes de la pretemporada del Xelajú Mario Camposeco, de la mano del técnico campeón nacional. Ahí está todo pensativo. Amarini Villatoro. Óigame, Sandy. Ah, no, ella a mí ya no me pregunte. No, escúcheme. Amarini está con eso de esperar otro refuerzo. Sí. Pero ya como que está pasando el tiempo y no llega. No creo que Xela se la vaya a hacer. Y pues, que diga ya, no, solo con estos. No, ya pasó una vez. en el primer torneo. En el primer ¿verdad? torneo, y no fue agradable ni para él ni para la directiva, porque lo hizo público Amarini. Exactamente, y también dado lo que sucedió en este torneo en donde terminan quedándose con la corona, Pedro, ve que se resiente el hombro. Por suerte hace muy buen papel Villa, pero Villa pues tampoco ya no está. Entonces Amarini se ha expresado muy claramente que sí necesita ese refuerzo y aparentemente seguirían en la búsqueda de él, ¿verdad? No sé qué tanto Tico. más vaya a demorar. Sí, en un inicio se habló que Amarini voltearía a ver el fútbol costarricense. Pero bueno, como en su momento también estaban analizando la carpeta de un guardameta argentino cuando sucedió el inconveniente con Calderón, pues no habría que descartar algún ofensivo argentino, Pedro. En el tema de Calderón, ¿crees que haya quedado dañada la relación Calderón-directiva, Calderón-Amarini? Porque Amarini sí no le iba a esperar más tiempo. No. ¿Crees que no? No le iba a esperar más tiempo. No, yo estoy claro, pero ¿crees que no se dañó la relación? Creo que no, Pedro. Creo que no, porque se habló claro y se habló de frente. No se habló a espaldas del futbolista. Estoy ¿verdad? de acuerdo. Aparte lo conocen. Claro, se conocen muy bien. Distinto hubiera sido que, por ejemplo... Saben cómo es Calderón. Claro, y él tiene su carácter y es un futbolista que de la misma forma es frontal. Pero creo que la forma de manejarlo de parte de Amarini Villatoro y de la directiva fue la correcta, porque ellos lo hicieron público y dijeron, bueno, le damos hasta tal día o le damos hasta este tiempo para que él retorne. Y si no, pues ya estamos buscando otro jugador, un reemplazo. Lo hicieron público, no lo hicieron a espaldas del futbolista, se comunicaron con él y afortunadamente pues se solventó la situación. Ronald González, hablando de la antigua GFC, ya conoce al grupo, ya trabaja con él, está en la pretemporada. Esto dice Ronald, entrenador del conjunto aguacatero. Me siento muy feliz, muy contento de haber llegado a este equipo y agradecido con las personas que hicieron posible esta llegada y por supuesto por la acogida que he tenido de los jugadores. Bueno, primero hacer grupo. Evidentemente todos los entrenadores tenemos que dar resultados. Antigua ha venido ganando o ha estado en las últimas 2 finales, así que para nosotros es una responsabilidad y la idea es llevar al equipo lo más alto posible. Bueno, mi filosofía de juego es de equipos compactos, de espacios cortos, con transiciones, con posesión de pelota en zonas de no riesgo y evidentemente hacer un equipo flexible también en sistema de juego, no ser rígidos y tener variantes en ese departamento. Yo pienso que siempre los jugadores uno se los gana con el entrenamiento y con el ambiente que uno pueda generar. Los jugadores en el tiempo son exigentes con el entrenamiento también. Ellos deben conocer y saber por qué hacen las cosas y yo soy de los técnicos que me gusta enseñarles por qué tienen que hacer las cosas. Yo pienso que me los voy a ganar evidentemente con mi forma de ser, con mi comunicación, pero también con mi forma de trabajo. Mi enfoque es el de un entrenador formativo. Yo normalmente, bueno, durante mi currículum, ustedes pueden ver de que trabajé muchos años en divisiones menores. Me gusta la sangre joven. Ojalá podamos impulsar y darles herramientas a jugadores que tengan capacidad y talento para que podamos sacar jugadores de nuestro equipo. Me parece que el esfuerzo de todos los equipos de colocar en sus redes entrevistas, hoy hay más posibilidad de tener acercamiento con ellos por las redes sociales, bueno, el esfuerzo de los equipos. Pero una sugerencia nada más, la música, ¿verdad? Cuando escuchaba yo a Ronald, ¿le pusiste esa música? Le digo yo a mi compañero, a Alan. No, es que es de redes. Entonces, nada más la sugerencia, creo que dejarla a lo mejor y sin música se entiende mucho mejor lo que Ronald hubiera expresado. Pero
Insisto, gran esfuerzo de parte de todos los equipos. Tiempo de ir a la pausa, volveremos para hablar de Harry Kane. Hoy el FC Bayern de Múnich ya puso en la mesa la primera oferta para ver si Harry Kane se convierte en jugador bávaro. Hablaremos de eso. También lo de Kovacic, ya es jugador del Manchester City. Ya no está Gundogan, ahora es la era de Kovacic. Veremos qué tanto lo mejora Guardiola. Ya nos vamos, que esté bien Walter, Sandy, que la pasen bien, buena noche. Tengo otro video de Sandy también. Ay, pero no, bueno. en el trébol. Con permiso, feliz noche. Hasta luego. Tele 11 presentó